yo voy a explicar un poco en qué consiste la tecnología de producir gas metano a partir de electricidad proveniente de fuentes renovables. En primer lugar, quería deciros un poco mi motivación personal, y es que, bueno, en realidad no soy especialista en este tema, pero me he metido últimamente bastante. Yo soy biólogo, en concreto soy botánico, y siempre me había preocupado, también soy ecologista, y siempre me he preocupado por el exceso de consumo en general, pero sobre todo también de consumo energético de la humanidad y el problema global al que estamos llegando por esas causas, ¿no? Y siempre se me ocurría decir, hemos inventado muchas cosas como humanidad, hemos copiado muchos procesos de la naturaleza, pero todavía no hemos conseguido hacer la fotosíntesis. Entonces, muchos de los problemas del consumo de combustibles fósiles y de la combustión y de generación de dióxido de carbono es por la combustión, por cosas que son lo contrario de la fotosíntesis, que la teníamos que usar de las plantas. Yo con este tema ya tenía una preocupación, y entonces primavera pasada, pues conocimos esta tecnología que realmente lo que hace es eso. Entonces, digamos que yo la noticia que quiero dar, o el titular, es que lo que voy a explicar es la forma industrial de realizar por el ser humano la fotosíntesis, que en toda la historia nunca lo ha hecho y ahora ya lo sabe hacer. Lo han empezado a hacer en el 2009. Y de esto es de lo que vamos a tratar, y de las implicaciones que tiene. Y por eso, un poco esta imagen en la que se ve una planta que captura, en esa chimenea se coge CO2 del aire, en esa chimenea negra, en esos paneles solares se coge energía luminosa, y los mismos ingredientes, por decirlo así, o las mismas entradas que una planta utiliza para hacer la materia orgánica, esta tecnología de la que vamos a hablar, la utiliza para hacer el combustible. Y los productos son los mismos. Es decir, es como si fuese una fotosíntesis. Bueno, pero voy a volver un poco atrás, un poco parecido al tema del más general que ha explicado Ramón, y simplemente centrar en la perspectiva del problema. Hay que llegar, no voy a ahondar, pero hay que llegar a un modelo energético que no emita tantos combustibles fósiles, que no emita tantos gases de efecto invernadero, perdón, y para ello hay que seguir unos pasos. El primer paso, y esto tiene que quedar claro, va a ser el ahorro y la eficiencia energética. Por ahí tenemos que reducir el consumo y tenemos que reducir las emisiones de CO2. Esto, por muchas soluciones que encontremos tecnológicas, tiene que ser la base del cambio. La segunda base del cambio tiene que ser que utilicemos todo el porcentaje de energía posible mediante usos que no utilicen el carbono. Es decir, que sean nulos en emisiones de CO2. Tenemos que parar las emisiones de CO2 para parar el cambio climático. Y esto tiene que ser muy principal también. Después tiene que, en los casos en los que esto falle, y luego veremos cuándo falla, el suministro directo de energía renovable, utilizar sustitutos que sí que utilizan carbono, pero que sean neutrales. Es decir, que en la producción de esos sustitutos, ya tenemos ahí la bioenergía o el metano renovable que vamos a hablar ahora, en la producción de esos sustitutos, de esos combustibles, se quita de la atmósfera la misma cantidad de CO2 que la que se emite cuando se usan para la combustión. ¿Vale? Si es la misma cantidad la que se quita que la que se emite, entonces es neutral en CO2. Ahí todavía vamos bien. Y luego ya donde vamos muy mal y tenemos que intentar que sea el mínimo posible, es en la utilización de energía fósil, porque esa energía captó el CO2 de la atmósfera durante millones de años, al constituirse los depósitos de gas o de petróleo, los yacimientos o de carbón. Y entonces ahora lo que hacemos es liberar ese carbono muy rápido. Eso es lo que hacemos cuando quemamos combustibles fósiles. Por eso tenemos que parar de usar combustibles fósiles. Y luego dentro de esos combustibles fósiles siempre hay unos peores que otros. Hay unos que emiten más CO2 cuando se usa para la misma energía, que es el carbón, y unos que emiten menos, por ejemplo, que es el gas. Pero en general todos estos hay que intentar que queden totalmente arrinconados y marginales en ese escenario futuro de modelo energético. Y luego ya no voy a tocar el tema más, pero también, por otras motivaciones que no vamos a decir, prescindimos también de la energía nuclear, que sería otro de los objetivos, pero no seguimos ahondando. Bien, entonces en ese escenario hay que darle toda la relevancia a la energía renovable. Pero ¿cuáles son los grandes problemas? Porque los tiene. Para solucionar la demanda de la sociedad actual, industrial, etc. Bueno, pues tiene tres desafíos clave. Uno es cómo suministrar y asegurar que suministra energía cuando las fuentes naturales como el viento
o la luz fallan o no están. Para eso la bioenergía puede ser un sustituto. Hasta ahora lo que se hace es sustituirlo con estos combustibles fósiles. La bioenergía podría serlo, pero es muy limitada. El segundo problema es lo mismo, pero la otra cara de la moneda. Es decir, ¿qué pasa cuando tenemos mucha producción de electricidad renovable, pero no necesitamos tanta? Entonces nos sobra y tenemos que parar los molinos de viento, tenemos que parar los aerogeneradores, tenemos que desconectar los paneles solares. Ahora estamos haciendo eso. Entonces no estamos aprovechando todas las instalaciones en esos momentos. Nos interesaría entonces, en esa situación, poder almacenar la electricidad, pero tenemos un gran problema, que es que todavía hay pocos sistemas y son complicados de almacenar la electricidad. Hay algunos, como las centrales hidroeléctricas ¿sabéis?, de dobles embalses encima de otros, que entonces bombean el agua hacia arriba gastando electricidad, pero luego es una energía potencial que se vuelve a turbinar y se aprovecha. Es un sistema. Hay otros que son aire comprimido, que es comprimir aire gastando electricidad cuando te sobra para cuando la necesitas, descomprimiendo, obtener. Y otros que son las baterías, que son muy caras y que duran poco. Entonces, cada uno de estos sistemas son almacenamiento de electricidad, pero son muy limitados. Y luego otro desafío importante es que en un futuro modelo energético siempre va a haber sectores que necesiten un combustible de alta densidad energética. Alta densidad no quiere decir que pese mucho, no es la masa del combustible, hablamos de que en poco volumen puedan dar mucha energía. Entonces, para eso lo van a necesitar los aviones, eso lo van a necesitar los barcos, eso lo van a necesitar los grandes camiones y algunas industrias también. Van a necesitar combustibles. Entonces, aquí el quid de la cuestión es que todos estos problemas nos están solucionando los combustibles fósiles, pero necesitaríamos un combustible que tenga las mismas ventajas que los combustibles fósiles, pero que no tenga sus inconvenientes, sobre todo sus inconvenientes medioambientales, ¿no?, tan importantes. Bien, entonces, estudiando en una tesis este problema, aquí el doctor Michael Sterner, pues precisamente cuando leyó su tesis doctoral y cuando trabajó en su tesis doctoral, hallaron, junto con sus colaboradores de esos centros de investigación del Fraunhofer y el ZWS de Alemania, encontraron un invento en el que juntaban varios procesos y conseguían fabricar gas. Conseguían fabricar un gas metano a partir de CO2 y de agua, que ahora vamos a explicar el proceso. Y hicieron esta patente, patentaron el invento. Y entonces esto es de 2009. En 2009, digamos que se inventa esto. Bien, ahora explicamos un poco el invento, que este es el quid de la cuestión. Bien, el invento en realidad no es tan invento, sino que es la conjunción de varios procesos que ya estaban inventados. Ahí, veis, en el recuadro descontinuo de abajo, entonces hay un proceso que es la electrolisis, que ese ya estaba inventado, y que lo que hace es romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno. Por eso ya está inventado. Para eso necesita mucha energía eléctrica. Y esto es lo que le mete la flecha roja. Luego hay otro proceso que es adquirir CO2. Eso se está trabajando todavía, pero bueno, también hay sistemas que lo cogen directamente de la atmósfera o que lo extraen de fuentes como chimeneas, de emisiones de biomasa o de industria o de combustibles fósiles. Este es el proceso de captura de CO2, que también está inventado. Y otro proceso que es el de metanación, que también estaba inventado. Lo que pasa es que no se había aplicado nunca en los sistemas de energía, pero se utiliza la metanación, que es utilizar hidrógeno, como veis ahí, y CO2 para convertirlo en metano y agua. Esto se utiliza, por ejemplo, en procesos de fabricación de fertilizantes o de gasificación de carbón, o de gasificación de biomasa. O sea que son procesos que ya estaban inventados, pero aquí lo que hicieron fue conjugarlos, hacer prototipos. Esa imagen que he puesto al principio de la chimenea negra es un prototipo que han hecho en el centro de investigación para ver que funciona. Entonces, comprobar que funciona, analizar y hacer números de los rendimientos y entonces ya patentarlo, ¿vale? Clave de esto, absolutamente clave, que como veis en el esquema general, lo que hace es transferir la energía del sistema eléctrico al sistema de gas. Ahora ya tenemos centrales instaladas por todo el territorio que hacen lo contrario, que son las turbinas, que transfieren la energía, el gas, lo queman para producir electricidad. Entonces, de esta forma, lo que conseguimos es que se estén los sistemas eléctricos, por un lado, que es uno de los grandes sistemas de energía que tenemos, y la red de gas, que es la otra gran red de energética que tenemos, están interconectados, pero no en una dirección, sino en las dos direcciones.
puede ir hacia un lado, el gas se puede pasar a la electricidad, pero la electricidad se puede pasar a gas. Y esto es muy importante, porque el gas, a diferencia de las baterías, las centrales de bombeo o las centrales de aire comprimido, el gas lo podemos almacenar y transportar casi sin pérdida. Y lo podemos poner en cualquier sitio. Tenemos la instalación para ello. Entonces esa es la clave, que tenemos la instalación para manejar este producto. Cosa que con otros productos que también son interesantes, como el hidrógeno, en el que también se está investigando mucho como combustible sustituto, pues el hidrógeno es muy difícil de manejar. Esta es la gran ventaja de este sistema. Y bueno, uno de los puntos clave y difícil del tema es la captura del CO2. Entonces, la captura del CO2 se puede hacer desde el aire mismo con un proceso que se llama de diálisis, que es separación de gases, en el que hay que meter electricidad. Luego, cuando veamos el rendimiento, veremos que tampoco es un gran problema, porque estamos hablando de electricidad que nos sobra, que es la que usamos. Pero bueno, hay varios sistemas de captura de CO2 y bueno, unos se hacen después de la combustión, otros antes de la combustión, separando del combustible el hidrógeno por un lado y el CO2 por otro, y quemando el hidrógeno. El de precombustión, por eso es bastante complicado de hacer. El de postcombustión tiene mucha pérdida de eficiencia y es muy caro. Y luego hay una que es combustión oxifuel, que se llama, que es quemar con oxígeno puro. Si quemas con oxígeno puro, lo que te sale de la combustión, de la central, es agua y CO2, solamente agua y CO2. No te sale mezclado con el aire, con el nitrógeno y todo lo demás. Y separarlo es bastante fácil. Entonces, la forma más fácil de separar los gases es agua y CO2, que sería la combustión de oxígeno. El problema de la combustión con oxígeno, de la combustión oxifuel, es que primero hay que obtener oxígeno puro y eso es muy caro y es muy costoso energéticamente. Entonces, un poco lo que quiero ver, enseñar con esta imagen es que, como en el proceso este que hemos explicado se libera en oxígeno como subproducto. Si lo recuperamos todo, o sea, se puede hacer un sistema de recuperación de todos los elementos y así hacerlo mucho más, que rinda mucho más rentable energéticamente. Bueno, al fin y al cabo, si montamos un sistema de estos, lo que tenemos es que al principio tenemos electricidad, pero cuando viene, la tenemos cuando hace sol mucha, por la noche no tenemos nada, si sopla poco viento poca y si sopla viento mucho viento mucha, la tenemos irregular y fluctuante, pero la sacamos desde un almacén y la sacamos cuando queremos y en la cantidad que queremos. Y ese es el desafío. Esto lo permite la tecnología. En cuanto a la eficiencia, decir simplemente que este proceso hay que compararlo con algo comparable. Este proceso lo que hace es coger energía luminosa y hace energía química, un combustible. Entonces, ¿qué otro proceso utiliza energía luminosa y hace un combustible? Pues eso es la fotosíntesis y la producción de biomasa por las plantas. Ese es el proceso con el que lo podemos comparar. Entonces, para comparar si esto es eficiente o no es eficiente, pues vemos que el proceso de las plantas, desde que entra en la luz hasta que se produce un combustible, tiene un 0,5% de eficiencia, mientras que este otro proceso, en este caso le han llamado Etogas, que eso es en realidad una marca comercial de los que están promoviéndola, bueno, tiene un rendimiento del 60%. Es decir, pasamos de un 0,5% a un 60%. Es un aumento muy grande. Y esto sin contar con la recuperación de oxígeno, que en este esquema se pierde. Pero si se recuperase, como en lo que hemos visto antes, todavía el rendimiento se aumenta mucho más. Bueno, el rendimiento es bueno sobre todo porque hay que compararlo con lo que hay que compararlo. Y es con el otro proceso, que es la fotosíntesis de las plantas. Bueno, esto, pongo esta imagen así un poco humorística porque bueno, yo creo que es bastante trascendental, porque si lo pensamos desde un punto de vista un poco filosófico, vemos que el hombre, el ser humano como especie, toda la historia se ha comportado como un consumidor. Hay especies animales que son en la ecología se distinguen las especies consumidoras y los productores primarios. Los productores primarios son las plantas y los animales, en general, así hablando sencillamente, son los consumidores. Nosotros ahora podemos industrialmente y en nuestra actividad funcionar tecnológicamente, no personas, pero sí como sociedad, como productores primarios. Y por lo tanto podemos descargar ese peso de las plantas. Yo creo que esto es importante, porque la biomasa, y ahora voy a explicar un poco, la biomasa, que es una solución también neutral en CO2, el problema que tiene es que cuando se quiere conseguir muchas cantidades, hay que explotar muchas plantas, hay que explotar muchas tierras, y entonces
competimos con los alimentos o desforestamos bosques o selvas que tienen su papel ecológico importantísimo en el equilibrio de gases del planeta y descompensamos todo eso. Entonces, este sistema lo que permite es simular, hacerlo esto sintéticamente, esto quiere decir un equivalente a la fotosíntesis, pero sin el perjuicio ecológico que tiene el utilizar directamente o los cultivos o los bosques. Y luego voy a terminar con un par de... hablando un poco de las aplicaciones e implicaciones. Bueno, las aplicaciones, pues desde el funcionamiento autónomo, que tiene una gran ventaja y que da un horizonte increíble porque se puede hacer en cualquier sitio. Si el CO2 se coge del aire, un sistema de estos funcionando autónomamente, con una inversión fuerte en un principio, pero vamos al tema que ha explicado Ramón de la inversión. Una inversión a largo plazo que puede dar unos beneficios en la energía increíbles. Se puede hacer en cualquier parte. Esto es una de las primeras formas. Hay otras formas que son integrarlo ahora mismo para resolver problemas inmediatos en industrias que ya están emitiendo, que tienen chimeneas que ya están emitiendo CO2 y recuperar ese CO2, que no vaya a la atmósfera. Nuestro principal problema ahora es que estamos echando demasiado CO2 a la atmósfera, pues lo podríamos quitar de ahí mediante este sistema. También hay otras fuentes de CO2, o sea, todos los procesos en los que se produce mucho CO2 podríamos cogerlo de ahí, porque es nuestra materia prima para este proceso, el CO2. Justo lo que es un veneno, justo lo que emitimos en la actividad, es lo que en este caso es al revés, es nuestra materia prima. Entonces podemos aprovecharlo para centrales eléctricas de carbón, o en vertederos o en grandes plantas de residuos, que se genera bastante carbono y se genera CO2. Perdón. Y luego, ya yendo bastante al discurso nuestro de democratizar la energía y que ha explicado más ampliamente Ramón, pues este es un proceso muy clave, porque al permitir sistemas autosuficientes y cerrados, como esos ciclos que hemos visto ahí, que se pueden cerrar los ciclos, permite la independencia energética tanto a nivel de países como regiones, o sea, a diferentes escalas o comunidades locales. Permite a la larga el abaratamiento de los procesos, porque estamos diciendo que la única entrada es el sol o el viento, la única entrada de energía, y a partir de ahí tenemos todo, es decir, no hay que comprarle nada a nadie, hay que pagar ese precio. También, bueno, pues el empleo, que en la industria en general, en todas las renovables, se ha demostrado que son industrias que generan mucho empleo. Luego, por supuesto, si esto se hace a nivel local o regional, se hacen autónomas situaciones más independientes y se puede luchar y frenar o incluso hacer innecesario el oligopolio eléctrico. Pero, por supuesto, es un sistema que va a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo tanto, luchamos contra el cambio climático. Es absurdo el fracking con este sistema. ¿De qué sentido tiene que alguien proponga perforar a 2000 metros, dinamitar las pizarras, destruir todo aquello para extraer un poco de gas cuando te lo puedes estar fabricando con el sol? Es absurdo, directamente se puede tirar el fracking a la basura. O hacer cooperativas de energía verde, bueno. Y luego yo ahí dejo una idea, pues que en zonas, hemos visto en la pirámide inicial que hay que intentar ir a un futuro donde el carbón es la fuente de energía más contaminante de todas en cuanto a CO2, tenemos que ir a eliminarlo, pero tenemos un problema social en sitios donde la gente vive de extraer carbón. Bueno, podemos coger sistemas de estos que son tecnológicos, que hay que probarlos y que hay que apostar por ellos en un inicio, que es como están ahora, pero promover unas reconversiones industriales en esos sitios. O sea, tenemos una salida. Sitios donde a veces no se ve la salida, pues ahí se podrían utilizar estos sistemas para buscar esa salida y dar otra orientación a la actividad económica de algunas comarcas. Y yo voy a acabar con este esquemilla, que es una idea que a mí me gusta, porque es una de las posibles situaciones futuras a las que podría servir este procedimiento de hacer del power to gas, de hacer electricidad, o sea, de hacer gas con la electricidad, perdón. Hay muchas más. Eso lo quiero dejar claro. O sea, nosotros no vamos aquí a hablar de que esto se hace así, es este el proyecto y cuesta tanto y exactamente es así, porque, como habéis visto, es un proceso que es como un concepto en el que luego se puede aplicar de muchas maneras. Pero bueno, por ejemplo, sería crear una comunidad, que puede ser pueblo o comarca o lo que sea, pero que sea cerrada energéticamente, autosuficiente
o independiente energéticamente. Y esto se haría pues teniendo una fábrica de gas, teniendo muchas instalaciones de producción, de generación de electricidad, como serían todos los paneles fotovoltaicos, pero qué sé yo, podrían ser en una zona montañosa, podrían ser mini centrales eléctricas, yo qué sé. En otro sitio podrían ser molinos de viento, porque es un sitio muy ventoso de la costa, etc. Bueno, pero el caso es que podrían estar muy dispersos y en manos de la gente, en manos de propietarios particulares o de pequeñas cooperativas, toda la producción eléctrica que iría a una red de distribución local inteligente en la que iría controlando las entradas de producción y las salidas de consumo, ¿no? Y también iría los sobrantes, almacenándolos con ese sistema, precisamente, que hemos dicho que es para almacenar electricidad sobrante, los sobrantes del uso, cuando hay mucha generación, los iría almacenando en forma de gas. Y luego, mediante una central de ciclo combinado, en los momentos en los que falta electricidad, va produciéndola a través de la combustión del oxígeno puro, que lo podemos hacer porque podemos cerrar el ciclo. Bueno, es una idea que lo que le permitiría es que hubiese dentro de esta comunidad una red de gas local propia, una red de eléctrica propia, y pudiese conectarse a la red principal o no, que fuese opcional. Y eso daría es un futuro que daría unas posibilidades, por ejemplo, por decir una cosa que a mí me gusta, pero que es que un gobierno local, una comunidad, o sea, una comarca o un ayuntamiento puede decidir en un momento dado, si crea una empresa de estas, poner la electricidad y el gas gratis a sus vecinos. Y también a sus empresas, y también a sus hoteles, y también a sus bares, y también a sus pequeñas fábricas o a conserveras, etc. Entonces, se puede apostar por esto también, no solo por el medio ambiente, también por la competitividad, y también por la competitividad económica. Y bueno, esto es un poco una idea que dejo ahí, y con esto termino, y si queréis, pues, debatimos lo que queráis.